Estamos en Chapultepec, espacio natural y sagrado de la Ciudad de México. Pero no solo es el castillo o el Museo de Antropología. Soy Andrés Emo. Acompáñenme a ver los lugares más enigmáticos que aún es posible ver a simple vista en este bosque. Aquí se suicidó un tlatoani. De aquí venía el agua para Tenochtitlan y era el lugar más sagrado de la ciudad. Vamos a verlo. Es imposible negar la importancia de Chapultepec en la historia de México. El bosque es un sitio de gran importancia histórica y cultural, con una rica historia que se remonta a la época prehispánica. Según los registros, se cree que los primeros asentamientos humanos en la zona datan de alrededor del año 1000 a.C., cuando varias tribus nómadas se establecieron en la región de los lagos que rodean al Valle de México. Los mexicas, una de las tribus más importantes de la región, se asentaron en la zona alrededor del siglo XIII y construyeron una serie de acueductos y canales para irrigar la tierra y aprovechar los recursos naturales del lugar. Fue hasta el gobierno de Moctezuma II que el bosque de Chapultepec se convirtió en un importante centro de recreación para la nobleza mexica, quienes construyeron una serie de jardines y fuentes muy hermosas en el lugar. Ya para 1521, los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, tomaron la ciudad de Tenochtitlan y el bosque de Chapultepec pasó a formar parte del dominio español. Ya durante la época colonial, el bosque fue utilizado principalmente como área de caza y recreación para la aristocracia española, y se construyeron una serie de edificios y fortificaciones en el lugar. Siguiendo el circuito donde ahora se encuentran las taquillas para subir al castillo y cerca de un edificio que era la antigua caseta de vigilancia del colegio militar, encontramos la primera joya escondida en el bosque, un petroglifo original mostrando al menos a Moctezuma. Pero se cree que había más tlatoanis tallados en las rocas, pero la erosión, las guerras y las destrucciones constantes en el bosque fueron destruyendo hasta dejarnos solo esto a la vista. Es posible observarlo sin más, solo debemos poner atención a las rocas a la izquierda del módulo de ventas de boletos del Museo Nacional de Historia. Lo increíble de esta historia es que aún quedan vestigios en el bosque. Chapultepec tiene varios tesoros escondidos que aún se pueden observar poniendo un poco de atención. Iniciemos este recorrido virtual por los secretos escondidos de nuestro bosque de Chapultepec. Y a tan solo unos pasos adelante en la misma construcción, se encuentra la zona arqueológica de Chapultepec. A unos metros, si siguen caminando del petroglifo de Moctezuma, está una de las zonas para mí más interesantes de Chapultepec y que pasa más desapercibida y más escondidas. Se trata de la propia zona arqueológica del bosque de Chapultepec. En realidad, esta se descubrió cavando ductos en los años 60, pero afortunadamente se siguió excavando y se encontraron restos y basamentos piramidales de lugares sagrados y centros ceremoniales relacionados con el agua. Descubierta durante los años 60 del siglo pasado, mientras se realizaban labores de instalación de tubería, esta zona, si bien pequeña, refleja la vital importancia de Chapultepec para Tenochtitlan, pues era su fuente de agua potable. Aquí debo mencionar lo crucial que era Chapultepec para la vida en Tenochtitlan. Incluso en la cosmovisión tenochca era un espacio sagrado, pues hace 500 años esta zona se encontraba llena de manantiales, de donde brotaba agua clara, dulce y limpia. Y, con ayuda de Nezahualcóyotl, fue construido un acueducto desde aquí hasta la isla de Tenochtitlan. Era realmente su única fuente de agua constante y limpia, pues el acueducto que venía de Coyoacán, construido unos años después, traía agua de forma mucho menos regular, a veces inundando la propia isla. En cambio, Chapultepec era una fuente constante y estable de suministro de agua. De hecho, Hernán Cortés ordenó destruir este acueducto durante el sitio de la ciudad, dejándola sin su sagrada fuente de agua. Un poco más adelante, podemos ver algo aún de este pasado acuoso del bosque, pues la llamada Fuente de la Templanza fue construida sobre una de estas pozas que naturalmente se formaban y de donde brotaba muchísima agua.
Aquí, frente a la fuente de la Templanza y la cueva de Zincalco, podemos encontrar al sargento, un antiquísimo ahuehuete que se niega a morir, testigo de todas las batallas que ha vivido Chapultepec. Junto a la fuente de la Templanza se encuentra el sitio considerado más sagrado en todo el bosque. Era tan importante para los mexicas como el propio Templo Mayor. Se trata de la cueva de Zincalco. Según nuestros ancestros, es puerta, túnel y entrada al inframundo, un portal de dimensiones místicas, donde, con una veladora prendida todo el tiempo, se ofrece luz a los espíritus. Esta aquí atrás de mí es la entrada al espacio más sagrado de todo Tenochtitlan, la cueva de Zincalco. Aquí se dice que se suicidó Huémac e incluso que venía Moctezuma a reflexionar. En ese entonces era un hermoso manantial con aguas cristalinas. Hoy es el audiorama de Chapultepec, pero se sigue sintiendo algo especial. Incluso la temperatura es 1 o 2 grados menos. E incluso la cueva sigue existiendo, es posible verla todavía, con sus vestigios de cómo bajaba el agua. Incluso aquí, en esta cueva, un tlatoani decidió dar fin a su vida. Se trata de Huémac, que tras años de sequías acudió aquí con los dioses y ya no salió más. También existen leyendas de que el propio Moctezuma venía aquí constantemente a reflexionar y que incluso fue aquí donde pensó en huir de Tenochtitlan una vez llegados los españoles. Esta cueva era sagrada para los mexicas y estaba rodeada de manantiales. Hoy es el audiorama del bosque de Chapultepec y es posible visitarlo. Continuando con nuestro recorrido, ahora veremos un espacio pequeño pero muy simbólico. Se trata de los llamados Baños de Moctezuma. Los Baños de Moctezuma es el nombre que se le da a un conjunto de fuentes y piscinas que se encuentran en el bosque, en la Ciudad de México. Se cree que estas estructuras fueron construidas por los mexicas en la época prehispánica, desde luego, y se les atribuye su nombre a una leyenda que cuenta que el emperador Moctezuma II solía utilizar estas piscinas para bañarse y relajarse. Los Baños de Moctezuma consisten en una serie de estanques rectangulares y circulares conectados por canales de agua y fuentes de piedra. El agua que alimenta las piscinas proviene de una fuente natural ubicada en una colina cercana y se cree que fue canalizada y dirigida a través de un complejo sistema de acueductos y canales para alimentar las piscinas y los jardines que rodean el lugar. Aunque los Baños de Moctezuma son una de las atracciones turísticas más populares del bosque de Chapultepec, su origen y usos exactos en la época prehispánica siguen siendo objeto de debate y estudio por parte de arqueólogos e historiadores. Algunos sugieren que estos estanques y canales eran utilizados también con fines ceremoniales y religiosos, mientras otros sugieren que eran simplemente parte de los jardines y la arquitectura de la época, y de aquí el agua se distribuía hacia la isla de Tenochtitlan. En cualquier caso, los Baños de Moctezuma son un importante sitio arqueológico e histórico en la Ciudad de México, que ofrece una fascinante visión del pasado prehispánico de la región. Seguimos con nuestro recorrido secreto por la primera sección de Chapultepec. Siguiendo por el sendero del bosque, podemos encontrar una figura un tanto extraña, pero muy hermosa. Se trata del tótem canadiense. Y así llegamos al tótem. Este es un regalo por el 150 aniversario de la independencia de México, hecho por el pueblo de Canadá a México. Pero es muy interesante, porque de por sí los tótems son muy importantes en las culturas antiguas de Canadá, y este representa, a través de varias figuras, cuál era el pensamiento de los indígenas del norte de Canadá acerca de México. Tiene varias especies, incluso águilas, ranas, y en general
Este era un reflejo de la cosmovisión de los indígenas canadienses acerca de su conocimiento de México. Es uno de los lugares imperdibles de Chapultepec y está encima de una loma que ya de por sí realza su grandeza. El tótem canadiense en Chapultepec se ha convertido en un importante símbolo de amistad y cooperación entre Canadá y México, y es una muestra de la importancia que se le da a la cultura indígena y su valorización en ambos países. Avancemos en nuestro recorrido y encontramos uno de los lugares más hermosos de este lado del bosque. A un costado de la Calzada del Rey, entre la tranquilidad del sonido del agua y los majestuosos ahuehuetes, hay una pequeña plaza, se llama Fuente del Quijote, fue construida en 1921 y es un monumento a ese personaje de facha triste e imaginación grande que se inventó Miguel de Cervantes y que ha trascendido la historia. Esta atrás de mí es la apacible Fuente del Quijote en el corazón del bosque de Chapultepec. Construida hace ya más de 80 años, refleja en sus bellas sillas diversos pasajes de la obra. Además tiene una fuente muy bonita y es un lugar perfecto para venir a leer, porque además está rodeado de enormes ahuehuetes, algo que ya es bastante raro aquí en Chapultepec, lamentablemente. Ahí podemos ver uno. Es uno de los espacios más bonitos del bosque y acaba de ser remodelado para el disfrute de todos. Una de sus particularidades es que una de sus columnas se diseñó una escultura de bronce de Don Quijote, pero con el rostro de Dalí, y otra con el ingenioso hidalgo Sancho Panza, con la cara de Diego Rivera. Además de la mixtura improbable que es esta placita, su historia también es bastante peculiar. Las esculturas originales fueron mandadas a construir por Miguel Alessio Robles en Sevilla, España, pero desafortunadamente en 1974 las estatuas fueron robadas y reemplazadas por otras de la autoría de José María Fernández Urbina. Luego, en diciembre de 2014, las piezas fueron robadas de nuevo y se volvieron a construir de acuerdo al diseño original. La ya de por sí especial Plaza de Ensueño está además rodeada por 4 bancas de concreto recubiertas por azulejos de colores que datan del año 1921 y en los que se aprecian escenas del entrañable caballero de Cervantes, que ve gigantes despiadados donde todos los demás ven molinos de viento. Ya para concluir nuestro recorrido, vamos a platicar acerca de otro espacio místico en Chapultepec. Se ubica la gran fuente de Nezahualcóyotl y se llama así en honor al gran ingeniero hidráulico de Tenochtitlan. Incluso hay una estatua de él gigante aquí, en esta fuente. Y es también aquí donde podemos encontrar los 3 escudos de la Triple Alianza: Tlacopan, Tenochtitlan y Tacuba. Aún es posible escuchar cómo fluyen las aguas en esta reconstrucción de 1978, que además narra la historia hidráulica de Tenochtitlan. Es una fuente muy apacible y un lugar muy bonito de Chapultepec para venir a leer o venir a relajarse.
La fuente es un homenaje a la cultura y la historia de México, y es un testimonio del profundo respeto que los mexicanos tienen por sus raíces y su patrimonio cultural. Además de su valor cultural e histórico, la fuente de Nezahualcóyotl es una impresionante obra de arte, y su diseño y construcción son un testimonio del talento y la creatividad de los artistas y arquitectos de este país. Muchas gracias como siempre por ver hasta aquí el video. Soy Andrés Emo. Aquí abajo en la descripción les dejo un mapa descargable para que exploren ustedes mismos todos estos sitios del hermoso bosque de Chapultepec. También fue de suma importancia para mi investigación el libro Bosque de Chapultepec, editado por ProBosque y disponible en el Museo de Sitio dentro de la primera sección. Recuerden seguirme en Instagram, me encuentran como @cemodron, y hacer clic en la campanita, seguir el canal para que no se pierdan ninguno de estos videos de recorrido histórico que hacemos constantemente. Muchas gracias, hasta la próxima.